Pues en primer lugar, contarles que me siento muy honrada de estar en el encuentro de pensamiento contable. Para mí es todo un honor estar aquí. Este es un evento que tiene una importancia enorme para la Academia Colombiana. Siempre es como un sueño asistir a este tipo de eventos y poder conversar, someterse también a que los otros nos escuchen y nos compartan sus percepciones de lo que hacemos. Entonces, quiero aprovechar para agradecer infinitamente a la Universidad de Manizales, al programa de Contaduría Pública, a la profesora Luisa Fernanda Giraldo y a la profesora Rubiela Jiménez que me han invitado a participar aquí y por supuesto pues a al equipo que les acompaña. Además, saludar también a los asistentes, a las personas que están ahí escuchándonos. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que me ha llamado la atención en los últimos años y sobre el que por diversas aristas he transitado y con el que me encuentro frecuentemente, digamos que por mis intereses sobre lo que es la participación de la gente respecto a la accionar, al actuar de las organizaciones. Y por eso he denominado a esta disertación una perspectiva dialógica de la accountability para stakeholders. En la noche de ayer, el profe Mauricio Gómez pues hizo una intervención en la que tocaba de alguna manera este tema. Me parece que es una entrada perfecta y se relaciona directamente con esto, así que es maravilloso poder continuar como con esta temática que él inició. ¿Qué contenido tengo planteado para esta disertación? En general, pienso que voy a abordar dos grandes temas que están directamente relacionados. En primer lugar, voy a tratar el contexto sobre la necesidad que hay en este momento de accountability, lo vamos a entender para nuestro lenguaje, digamos, de una manera consensuada como la rendición de cuentas, aunque accountability es un término que ha recibido traducción, digamos, de diversas formas, que también puede ser visto como responsabilidad, responsabilidad, pues sí que es generalizada su comprensión como la rendición de cuentas y con ese término, digamos que me voy a referir a lo que es accountability. Y luego, muy relacionado con esto, con la rendición de cuentas y el accountability, voy a hablar también de otro término que es anglosajón, pero que ya lo vamos a traer a nuestro contexto, que es el stakeholder engagement y la manera como este se aplica en información social y ambiental. Entonces, mi propósito con esta disertación es compartirles eso que yo he estado digamos, observando sobre la rendición de cuentas y la necesidad de una participación y un involucramiento mucho más fuerte de parte de los grupos de interés. Y también someter un poco como a crítica estos conceptos para ver si es que en definitiva si hay una perspectiva dialógica como se nos presenta muchas veces por las organizaciones hoy en día. Entonces, para empezar a hablar sobre accountability o rendición de cuentas para el control social, pues indispensable reconocer que la rendición de cuentas es una noción, es un concepto que subyace a la contabilidad, no solamente financiera, que es transversal a la contabilidad financiera y que se ha reconocido desde hace mucho tiempo como uno de los ejes centrales y los propósitos incluso de la contabilidad financiera, pero que de manera creciente también se ha instalado como un supuesto en la contabilidad no financiera y en la contabilidad para la sostenibilidad, esta contabilidad que está más abierta a otros grupos de interés. Ha tomado relevancia en este tipo de información primero para la responsabilidad social corporativa, que es la que empezó como a cimentarse ya hace varios años, y luego para la sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque hay un cuestionamiento creciente de parte de la sociedad sobre las organizaciones y esto de alguna manera ha hecho mella y ha ocasionado pues que las organizaciones y entre ellas las grandes empresas y las grandes empresas, las corporaciones, entiendan que sus barreras no están cerradas. Esto sí ha ocasionado unos cambios en la concepción de empresa, porque ya se ha instalado la idea de que la empresa no es ese sistema cerrado, sino que por el contrario se entiende la interdependencia con otros, con actores que están por fuera, con actores que a su vez pertenecen a la organización, con la naturaleza. Entonces esto ha abierto un poco los límites de la organización. Sí es cierto que todavía prima indiscutiblemente el aspecto económico financiero en el actuar de las empresas privadas. Sin embargo, algo ha ido cambiando esa concepción y ellas mismas reconocen que dependen del medio, que dependen del entorno. Por lo tanto,
la rendición de cuentas ha sido ya como vista desde dos puntos, digamos, dos perspectivas. Una como control, el control de los que están afuera o de los constituyentes de la organización, ese control que pueden ejercer clientes, proveedores, el gobierno, los ciudadanos, las ONGs, pero también algo muy importante es el hecho de reconocer por parte de las empresas y de las organizaciones que la rendición de cuentas es una responsabilidad de las organizaciones, y con esto pues están reconociendo unas obligaciones para con el entorno, para con la sociedad. Entonces, sin duda, la rendición de cuentas es un concepto de una importancia muy grande en contabilidad, pero que además presenta también unas tensiones, unos problemas. ¿Por qué se presentan estas tensiones o estos problemas con el accountability, con la rendición de cuentas? Porque no cuenta, digámoslo así, con una definición única o con un consenso sobre qué podemos entender por rendición de cuentas y cuándo se logra entonces una rendición de cuentas efectiva. ¿Y esto por qué? Pues porque el término ha evolucionado. Antes seguramente estaba muy encaminado o muy atado a lo legal, a lo financiero. ¿Por qué no? Sabemos que las empresas legalmente tienen unas obligaciones que cumplir y tienen una información que entregar, pero ya ha venido evolucionando esta perspectiva fruto de lo que pues les he venido comentando. Entonces, el término mismo ha evolucionado y como que lo vamos comprendiendo un poco más a medida que también la gente, la ciudadanía se empodera y conoce que este tipo de herramientas son parte del control social que pueden ejercer sobre las organizaciones. Sin embargo, pues hay unas perspectivas que es importante tener en cuenta sobre lo que sería la rendición de cuentas o la accountability. En la contabilidad, como les mencioné anteriormente, pues la rendición de cuentas sin duda que tiene un arraigo muy anterior, incluso pues desde la teoría contable tradicional. Mathesis e Ihiri mencionaban que la contabilidad es un propósito de la contabilidad, la rendición de cuentas. Por ejemplo, Ihiri desde 1983, desde esa perspectiva contable tradicional, nos decía que el objetivo de la contabilidad es plantear un sistema de flujos de información entre dos partes principalmente, el accountor y el accounting. El accountor, ese agente u organización que es encargado, que tiene el deber de rendir cuentas sobre las decisiones y las acciones, pero también el accounting, que es ese agente, la organización, la persona que tiene el derecho de recibir cuentas. Entonces, entre esas dos partes, nos dice Ihiri, pues la contabilidad primero ejerce un rol fundamental para la medición del desempeño sobre el accountor, ¿no? Es la que permite controlar al accountor. Y el accountant aparece, el contador, como ese personaje que entra a mediar y que garantiza de alguna manera o que trata de verificar que esa información, ese flujo de información, se presente de la manera como más razonable posible. Pero no es la única perspectiva, esta es una perspectiva muy tradicional de la contabilidad y muy enfocada sobre todo a la información financiera y a los usuarios de la información financiera. Sin embargo, la rendición de cuentas también tiene un arraigo muy político y desde la política se ha definido también lo que implica la rendición de cuentas, vista como un sistema de control social mediante una actividad discursiva. Schedler, que es uno de los autores, digamos, de referencia en este contexto, nos dice que además la rendición de cuentas tiene dos grandes características. La primera de ellas es el answerability o, digámoslo así, como la capacidad de dar respuesta o la responsividad. Es esa capacidad de informar primero públicamente lo que se está haciendo, pero no solamente informar. Algo importante aquí es el explicar, el entrar a decir con detalles qué se está haciendo. Entonces, estos, por supuesto que es una perspectiva muy arraigada sobre todo para el control de los funcionarios públicos, pero que también sin duda nos sirve y nos ha alimentado mucho en contabilidad. Y la otra característica es el enforcement. Entonces, ¿qué ocurre con la rendición de cuentas? La rendición de cuentas implica una obligación. Cuando la persona, la organización o el agente no cumple con esa obligación, pues el enforcement lo que nos dice es que hay una capacidad sancionatoria.
Desde la perspectiva política, inicialmente esa capacidad sancionatoria se ve como desde el punto de vista legal, pero también hay una sanción social que se puede aplicar y también eso nos sirve para que lo tengamos nosotros en consideración desde el punto de vista de la contabilidad, sobre todo social y ambiental. Roberts, en 2009, desde el punto de vista de la contabilidad, nos dice que esa capacidad de informar, pero de también dar detalles, es la que reduce la opacidad del poder, reduce la opacidad de las organizaciones, tendiendo, digamos, un poco a lo que en otras palabras se podría llamar transparencia, que también es un término problemático y que no, digamos, entro aquí a tratar, pero que tiene en este momento también sus cuestionamientos. Entonces, más que hablar de transparencia, hablamos de una rendición de cuentas que reduce la opacidad. Esa noción política, pues, puede darse desde dos grandes tipos, digámoslo así. La primera, pues, es la rendición de cuentas vertical, que es la que se puede ejercer cuando hay unos grados disímiles de poder, sobre todo esto nuevamente pensado para la administración pública, para el gobierno y demás, entonces donde hay unos organismos o hay unas jerarquías bien establecidas. Esa noción de accountability vertical lo que nos dice es la rendición de cuentas se puede hacer top-down, o sea, de arriba hacia abajo, desde los que más tienen poder hacia los que menos tienen, o al revés, bottom-up, ¿no? Entonces, de los que tienen menos poder hacia alguien que le exige que rinda cuentas porque tiene mayor autoridad. Pero también hay una rendición de cuentas horizontal que nos dice hay ciertos organismos o hay ciertos agentes que tienen una carga similar de poder y de autoridad y en este caso pues se puede hacer rendición de cuentas entre ellos como una especie de control de comunicación entre ellos. Por ejemplo, pues los tres poderes en el ámbito político que se supone que al tener la misma distribución de autoridad, pues entre ellos se controlan. Viene más adelante Lindbergh a como centralizar un poco estas perspectivas y a decirnos que hay unas características entonces de la rendición de cuentas y que hay unos elementos centrales. ¿Cuáles son los elementos centrales de la rendición de cuentas? ¿Cuáles podemos identificar de acuerdo con lo que las perspectivas nos dicen y que se aplican también para nosotros en contabilidad? Primero, debe existir un agente, una organización que debe dar cuenta, lo que por ejemplo Igiri denomina accountor y que también se utiliza así ya en términos generales en el accountability. Luego tiene que existir, por supuesto, el agente o la institución a quien rendir cuentas. O sea, ya estamos viendo que sí o sí tiene que haber una contraparte, un área o responsabilidad de dominio para rendir cuentas sobre un aspecto en particular. El derecho que tiene el accountee, por supuesto, de ser informado, de recibir explicación. Este derecho puede ser legal. Inicialmente, desde el accountability político se considera el derecho legal, pero no solamente esto. ¿Qué ha pasado en contabilidad tradicional? Se ha considerado no solo el derecho legal, sino también económico, ¿no? De los proveedores de capital para rendir cuentas y ya con el tránsito que se está dando hacia una visión un poco más amplia de la contabilidad social y ambiental, incluso desde el mainstream en la contabilidad social y ambiental ya se reconoce que el derecho de ser informado no recae solo en algo legal o solamente económico, sino que también, por ejemplo, hay un derecho moral. Y el derecho del accountee de sancionar al accountor si falla en informar, explicar, dar cuenta pues de sus acciones o decisiones, o veremos más adelante también se menciona como de las omisiones. El derecho sancionatorio nuevamente, ese enforcement no se da solamente desde el punto de vista legal, que habrá por supuesto cabida a ello en algunas circunstancias, pero también el derecho de sanción social, por ejemplo, de sanción moral. Digamos que viendo estas perspectivas amplias de lo que es el accountability, pues se ha desarrollado una perspectiva que es denominada como la societal dialógica en contabilidad y que está muy atada con esas perspectivas de contabilidad social y ambiental o con esa rama, digámoslo así. Desde ese punto de vista y entendiendo que la organización produce información no solamente financiera, pues se habla de una necesidad de la democratización de la organización y esto se da mediante procesos de comunicación. Si entendemos que hay más de una parte, pues entenderemos que el proceso de rendición de cuentas, que puede ser también horizontal o vertical, no necesariamente implica solamente flujo de información hacia un lado, sino que también hablamos de una retroalimentación, de un proceso de diálogo o reconocimiento e interpelación del otro. Esta es una visión que es muy tomada desde una perspectiva que
reconoce la creación de sujeto en el que la empresa, la organización, el agente que es llamado a rendir cuentas se reconoce a sí mismo como un sujeto de obligaciones, un sujeto al que le están llamando y le están diciendo, oiga, ¿qué está haciendo? ¿Qué está dejando de hacer? Y ese sujeto también entonces tiene que entrar a reconocer al otro que le está exigiendo, que le está pidiendo que rinda cuentas de una actuación. Esa interpelación, ese reconocimiento del otro es el que tiene que dar cabida o es el que nos permite ver que la rendición de cuentas no se hace simplemente hacia una vía, sino que entro en un proceso de reconocimiento mío y del otro y por tanto hay un deber moral. Ya estoy en una situación en la que no soy solo yo, sino que también dependo de otros y ese deber moral de rendir cuentas me implica, primero, entrar en una situación de diálogo. Claro, entendemos que esta es una perspectiva que no necesariamente es la que se aplica en la práctica, pero que es la perspectiva que dice, ojo, que si estamos hablando de una rendición de cuentas en la que reconocemos que hay otros, en la que reconocemos que tenemos que hablarle a ellos, que somos sujetos de obligaciones ante otros, esto nos llama a reconocer, por ejemplo, los aportes que hace Habermas y los aportes que hace la teoría de la acción comunicativa. Entonces, desde esta perspectiva de rendición de cuentas, se habla del enfoque habermasiano en el que se busca que esa rendición de cuentas dialógica integre unas acciones orientadas al entendimiento. Esas acciones orientadas al entendimiento se caracterizan porque, por ejemplo, se reconoce al otro como interlocutor válido. Y esto es importante porque reclama que cuando estamos generando flujos de información y comunicación, entendamos que el otro es un igual que tiene derecho también de rebatir, que tiene derecho de cuestionar, que tiene derecho de controvertir, que tiene derecho de exigir más explicación o de sancionar. Entonces, las acciones orientadas al entendimiento se distinguen de esas acciones orientadas al éxito desde Habermas, porque esas acciones orientadas al éxito son las que toman a los otros grupos de interés o a los otros, digamos, al otro, lo toman simplemente como un instrumento. Entonces, hay una manipulación del diálogo, de la acción, hay una ficción de la conversación y efectivamente la comunicación para satisfacer unos intereses. Ahí no se está buscando el consenso, ahí no se está buscando eso. Ahí se está buscando que, por ejemplo, prime la argumentación, la retórica, más que el fondo y más que en esencia el consenso que se pueda lograr entre las partes. Crane y Matten, que son pues unos autores relacionados con estos temas de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, dicen que se podría entonces definir la rendición de cuentas como la disponibilidad o preparación de una organización para dar explicación y una justificación a los stakeholders por sus juicios, intenciones, actos y omisiones cuando sea necesario. También esto involucra una perspectiva neopluralista, no necesariamente desde Habermas, sino hay autores que lo toman, por ejemplo, desde Peter Senge, y dicen que en la situación en la que nos encontramos actualmente, reconocemos que hay distintos grados de poder e influencia en la sociedad. Por supuesto que nosotros no podemos pretender que una corporación inmensa tenga el mismo poder que tenemos nosotros como ciudadanos, porque la realidad nos está mostrando que estas organizaciones pues tienen un poder supranacional. Pero en el reconocimiento de esos distintos grados de poder, la rendición de cuentas dialógica lo que pretende entonces es como hacer un sobrepeso de alguna manera y que esos actores que tienen menos poder e influencia, pues de alguna forma puedan defenderse o agarrar un poquito más de fuerza respecto a esos otros que tienen el poder y que oprimen. ¿Esto qué nos implica? Hay que trascender la forma convencional de solo generar informes como maneras de descargar el accountability, como maneras de descargar la responsabilidad, porque si estamos reconociendo en el otro a un interlocutor válido, si queremos que el otro de alguna manera nos interpele también, pues no podemos pretender que solamente con poner un informe en una página web ya estamos alimentando o que estamos más bien supliendo esta necesidad. Entonces, nos dice, desde 1988 nos decía Heinz, hay una necesidad de información, primero diferente, que ayude a reconstruir la organización y que abra un poquito las barreras, que haga más visible la vida organizacional, pero también depende de qué tipo de información
diferente a la financiera, porque sí es cierto que se requiere información más allá de lo financiero. El problema es hacia dónde va el foco y si la respuesta está, por ejemplo, en la estandarización. Entonces, entro como a ese segundo tema a tratar, que es el de stakeholder engagement en la información social y ambiental. Sabemos que necesitamos información más allá de lo financiero en contabilidad. Sabemos que en la organización hay una serie de grupos que están afectados y hay que interpelarlos y hay que permitirles la participación. Entonces, con el desarrollo, con la expansión del discurso de la sostenibilidad y de la información en sostenibilidad, información no financiera, el término de stakeholder engagement ha venido a ser un elemento crucial en este campo. De hecho, algunos autores como Unerman y Bennett, David y Lane, el mismo Gris y otros están manifestando ya hace varios años que el stakeholder engagement es la esencia de lo que sería la responsabilidad social corporativa y de la información en sostenibilidad o no financiera en general. El término stakeholder engagement podría traducirse de alguna manera a relacionamiento con grupos de interés, involucramiento de los grupos de interés y podemos decirlo que también como la participación que tienen los grupos de interés respecto de las acciones de la empresa y respecto de la información que se genera. Entonces, si tenemos en cuenta que la rendición de cuentas dialógica requiere pues de que esos otros nos interpelen, conversen, dialoguen con nosotros, pero también controviertan, entonces necesitamos dejarlos participar. De allí que, por ejemplo, autores como Manetti digan que el stakeholder engagement es ese proceso de relacionamiento que se hace por fases en el que primero se identifica cuáles son esos grupos que quieren, que son sujetos, digamos, o que más bien que quieren interpelar a la organización y que tienen el derecho de pedir cuentas, y también luego la definición de sus expectativas. Bevington y Thompson en 2005 dicen que son un rango de prácticas estructuradas para consultar a los stakeholders. Muestro estas dos definiciones, que hay muchas más, digamos, relacionadas con stakeholder engagement, para mencionar que aún desde la contabilidad social y ambiental alternativa, por ejemplo, como representa la profesora Jan Bevington, pues el stakeholder engagement se ve mucho todavía como un proceso de consulta. Entonces, si estamos hablando mucho de stakeholder engagement, se supone que estamos hablando de participación y se supone que esto se relaciona con la rendición de cuentas dialógica. La consulta no sé qué tan dialógica sea en realidad, pero el stakeholder engagement, esta participación de los stakeholders, ha venido cimentándose como un concepto central porque, claro, es el mecanismo esencial por el cual se puede definir lo que es importante. ¿Qué es importante para los grupos de interés? ¿Qué es importante para conocer? ¿Qué es lo que ellos quieren efectivamente saber sobre la organización, sobre su operación, sobre sus impactos? Entonces, el stakeholder engagement es el insumo esencial, la participación que tienen estos grupos es el insumo esencial para la materialidad o para la definición de los aspectos que se consideran relevantes en la información. Se supone que al implementar estos mecanismos, los mecanismos de participación de los grupos de interés, pues hay una reducción de la opacidad y eso repercute en que haya un intercambio en la organización, que hablemos ahí sí de diálogo, de democratización, todo esto muy atado a lo que tiene que ver con la organización desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa y de la sostenibilidad. Friedman y Miles en 2006 tomaron una teoría, la teoría de Arnstein, sobre la escalera de participación. Y ellos nos dicen, bueno, el tema del stakeholder engagement efectivamente es muy importante, pero ¿cuándo se considera que efectivamente se está permitiendo a los grupos de interés participar? Porque, por ejemplo, en la definición de Bevington se habla de consulta. ¿Eso será stakeholder engagement y en qué grado ellos están participando? Entonces ellos plantean, pues adaptando lo que Arnstein ya había mostrado en 1969, ellos plantean esta escalera con 12 peldaños, con 12 escalones, y ellos dicen, pues la verdad es que muchas de las organizaciones se mantienen en esta primera etapa, en los 3 primeros escalones, que es una etapa de no participación. Es una etapa donde se manipula a los stakeholders, donde se les hace terapia, como que se les trata de educar
se les trata de quitar concepciones preconcebidas o donde se les informa también. Luego vendría una segunda etapa, digamos en esos escalones, donde lo que se hace en realidad es tokenismo. ¿Esto qué quiere decir? Como una fachada, como una pretensión de diálogo y una pretensión de participación de parte de los stakeholders que para en la consulta. Hasta ahí. Ellos dicen, pero nosotros como organización no estamos obligados a cumplir lo que ellos piden, no estamos obligados a entregar ese tipo de información, por ejemplo. Ya más adelante hablamos, por ejemplo, de la negociación, implicación y colaboración que ya reclama o que ya implica inclusión. Y finalmente, pues en el escalón 12 tendremos el control por parte de stakeholders y que ya se traduce en poder y participación. Entonces, ¿por qué se ha visto desde la literatura? Por ejemplo, Friedman y Miles, Manetti y otros han dicho, pues sí, digamos, el discurso del stakeholder engagement suena muy bien, tiene unas prácticas que son razonables, que permiten, por ejemplo, definir algunos asuntos para la materialidad, pero la realidad es que no es claro en realidad cómo se hace el proceso de participación de los grupos de interés y no es claro la manera como sus necesidades se traducen luego en información. No sé si ustedes han revisado los informes de sostenibilidad de las empresas líderes en Colombia, pero no es claro en realidad cómo se hace el proceso para definir cuando un tema debe ser o no informado. Y esta falta de claridad, que en realidad se traduce también en opacidad, es un problema que viene desde la misma estandarización. Por ejemplo, el Global Reporting Initiative ha venido tomando pues una importancia en estos temas sociales y ambientales y es como el estándar de aplicación generalizada en el mundo en información para la sostenibilidad. Sin embargo, a pesar de que el GRI ha venido como posicionando una visión que denomina como de diseño colaborativo de los estándares y más desde la guía G4 ha resaltado ese enfoque multi-stakeholder donde dice nosotros tenemos en consideración lo que puede pensar un grupo como una ONG, un grupo como los académicos, un grupo como una comunidad. En realidad eso no es tan claro en la estandarización o a la hora de ver los estándares luego emitidos. Ellos nos mencionan desde la guía, pero también ahora en los estándares que tienen en 2016, que hay dos principios fundamentales y esos dos principios fundamentales están relacionados directamente con el stakeholder engagement. El primero es la inclusión de grupos de interés y el segundo es la materialidad. Esos son principios rectores de la información social y ambiental que se produce bajo estándares GRI. Esto pues es parte de un estudio que estamos o que hemos finalizado con el profesor Mauricio Gómez y la profesora María Antonia García, que estamos esperando ahí como que pueda ver la luz. Entonces, en temas de inclusión, ¿qué nos dice el GRI? Digamos que esa corriente principal, esa corriente de la estandarización nos dice que la inclusión lo que implica es primero una identificación, por supuesto, de los stakeholders, es la organización la que identifica y la que dice cuáles son los stakeholders que reconoce y mira cómo va a responder a esas expectativas e intereses. Sí debe mencionarlo en el informe, pero la forma como se menciona pues no es muy clara, la manera como se rinde cuentas del proceso de inclusión no es tan clara. Luego, el principio de materialidad que implica, de acuerdo con GRI, pues que la información, el informe que se emita debe reflejar impactos económicos, sociales y ambientales que sean significativos. ¿Quién traduce lo que es significativo o quién nos dice que es significativo? Se supone que estos son temas que son significativos cuando influyen de una manera sustancial en las valoraciones que hacen los grupos de interés sobre la organización. Pero aquí nuevamente hay un terreno pantanoso en el que hay que trabajar. El tema de la materialidad se está estudiando en los últimos años muchísimo en información social y ambiental, pero vale la pena observar de manera crítica los informes que se emiten para entender que muchos de los temas que aparecen allí como materiales no tienen un sustento propio o no hay una clara explicación del mecanismo que los ha llevado a definirse como materiales. Y la estandarización desde GRI tiene unos inconvenientes tan grandes que incluso los mismos temas y los mismos indicadores que ha definido el GRI, pues están definidos desde el GRI, pero esto no quiere decir necesariamente que esos son los temas materiales para todo tipo de empresas, para todos los sectores, para todos los países, en todas las regiones, con todas las condiciones que podrían presentarse.
En el año 2013, GRI hizo un estudio que ha sido el último que ha realizado convocando a varios grupos de interés para saber qué es lo que a ellos les interesa, qué es lo que es relevante para ellos, qué es material. Entonces, este estudio tiene una cosa bien interesante para que nosotros la analicemos. En primer lugar, ese estudio se realizó con dos tipos de contribuciones. Una contribución externa, o sea, directamente algunos participantes externos a GRI opinaban y decían qué pensaban que debía contener la información social y ambiental, qué era lo que ellos necesitaban saber, pero una gran parte de esa investigación se hizo internamente por el GRI. Entonces, en cuanto a las contribuciones, pues ahí se observa que, por ejemplo, de carácter externo, 31 empresas participaron. Es la contribución más grande. Son las empresas las que dicen qué tienen que llevar estos informes. Son las empresas las que dicen cuáles son los indicadores, cómo deben medirse, cuáles son los temas que son relevantes. Y en la investigación interna que hace el GRI con su grupo de colaboradores, ellos también se enfocan en mirar lo que las empresas necesitan en una gran parte del estudio. Muy poquito se consulta con organizaciones de la sociedad civil. Miren ustedes, representantes de los trabajadores de contribución externa, hay uno. Entonces, esto ya nos empieza a mencionar, o más bien nos empieza a dar luces sobre esas limitaciones que hay a este tipo de información, porque es que desde la estandarización no hay un proceso de stakeholder engagement real. O sea, desde ese momento ya se está diciendo de manera unilateral, casi que unilateral, qué es lo que la empresa o X organización, porque recordemos que esta información ya no se emite solo por empresas, sino también los gobiernos, las ONGs, organizaciones en general, universidades, tienen que emitir. Ellos son los que dicen cuáles son los temas. Si nosotros analizamos, por ejemplo, este estudio que ha sacado GRI y AGE Sustentable este año, ellos empiezan a mirar la situación de la información de sostenibilidad en Latinoamérica. Si nosotros observamos globalmente el estudio, pues esto nos está diciendo mucho. La mayoría de contenidos que se divulgan por parte de las organizaciones que emiten información de sostenibilidad permanece en el ámbito de lo general, en los contenidos generales. Si uno observa los estándares de GRI, se encontrará con que los contenidos generales es información que cualquier tipo de organización puede emitir sin necesidad de etiquetarla como información de responsabilidad social o de sostenibilidad. Es una información general, es una información que está a la mano de cualquier manera, pero no está rindiendo cuentas sobre impactos específicos. Y si analizamos, por ejemplo, ya en el campo específico, pues esos otros indicadores permanecen por debajo de la mitad, permanecen divulgados por debajo de la mitad. Entonces, esto es un simulacro de rendición de cuentas, en realidad lo que estamos viviendo es un simulacro, pero en realidad ni siquiera se está rindiendo cuentas sobre aspectos específicos, más que dar a conocer cosas generales de las organizaciones. El 88% de estos reportes en Latinoamérica mencionan los ODS, los menciona. Luego, cuando uno va a observar el cumplimiento de metas, por ejemplo, el compromiso directo, tampoco es clara la manera como se están cumpliendo, tampoco es clara la contribución. Entonces, si hay una mención, hay que decirlo porque al connotarlo ahí, pues entonces ya estamos visibilizando y encaminando la percepción de los grupos de interés, pero en realidad no estamos rindiendo cuentas, para nada. ¿Cuál es digamos, como el orden que las empresas de los países latinoamericanos han definido en cuanto a priorización de los ODS? Sigue manteniéndose mucho el tema del crecimiento económico y el trabajo decente. Crecimiento económico y trabajo decente. ¿Será que en todas las industrias y en todos los sectores esto es lo que debería priorizarse? ¿Será que se le ha consultado a los stakeholders sobre si esto es lo que de verdad ellos necesitan priorizar? Bueno, es interesante. Si uno, por ejemplo, analiza ya en la parte un poco más específica de este tipo de estándares, por ejemplo, en el estándar social, uno se da cuenta que permanece casi que sin información aspectos como los derechos de los pueblos indígenas. Y en un contexto como el latinoamericano esto es grave, porque esto que nos está tratando de decir, la información permanece aún muy borrosa y en un ámbito que no da cuenta efectiva de lo que la gente necesitaría saber. O sea,
En un contexto con tantos conflictos socioambientales como el latinoamericano, pues es innegable que necesitaríamos saber cómo este tipo de actuación empresarial está afectando a las comunidades campesinas, indígenas, y esto no se muestra en estos informes. En el estudio que les comentaba que realizamos con el profesor Mauricio y la profesora María Antonia, lo que hicimos fue consultar a diversas personas en el ámbito privado y en el ámbito público y les preguntamos, ellos pues parte, digamos, de los preparadores de información, parte de estas entidades públicas y de las empresas, conocedores también de esta información social y ambiental, les preguntamos, ¿qué cree usted que debería incluirse? Solamente a manera de ejemplos, ellos nos decían que en Colombia es fundamental que en el sector privado las empresas den cuenta de cómo han apoyado a las víctimas del conflicto. Estamos en un periodo de posacuerdos y es importante ver la manera como la empresa privada se ha vinculado a estos procesos. Lamentablemente esto no ha sido resaltado por ahí en algún estudio que había hecho el profesor Fabián Quinche y el profesor Andrés Cabrera. Ellos determinaban que, por ejemplo, las empresas en Colombia, o más bien las organizaciones en Colombia que hablan del posconflicto son universidades, más que todo. Entonces, ¿qué está haciendo la empresa privada? Cuando la empresa privada en Colombia ha tenido una relación directa también con el conflicto armado y se ha beneficiado del conflicto armado. No hay una rendición de cuentas sobre esto y esto debería incluirlo la información social y ambiental, de acuerdo con lo que nuestros encuestados dijeron. En Colombia también tenemos un órgano de control que es la revisoría fiscal y es importante saber cómo se le está remunerando o qué tipo de funciones tiene y cuestiones relacionadas con esa figura, con ese personal clave del control en las organizaciones. Por ejemplo, el tema tributario en Colombia, el cumplimiento tributario, la transparencia tributaria. Recientemente, este año de hecho ha empezado a aplicar un estándar sobre impuestos en el GRI, pero es un estándar nuevamente muy básico, muy general y necesitamos que en Colombia, por ejemplo, el tema de la transparencia en términos tributarios también sea algo que se ponga sobre la mesa y sobre lo cual se rinda cuentas. Estamos en un contexto en el cual hay unos beneficios tributarios muy grandes para las organizaciones y sería bueno que ellas también dieran cuenta de esto y de su cumplimiento tributario. El respeto que han tenido estas empresas y los resultados que han obtenido de consultas previas a comunidades, esto tendría que divulgarse también. En el ámbito o en el sector público, ¿qué nos dijeron los encuestados? Por ejemplo, que se demostrara por parte del gobierno de una manera centralizada con información social y ambiental el uso que se hace de ingresos tributarios para programas sociales y ambientales o, por ejemplo, el porcentaje de inversión del recaudo por impuestos ambientales para mirar si se están aplicando efectivamente de alguna forma en la mitigación del daño o si se están destinando a algunas cosas distintas. La aplicación de recursos recibidos del sector privado para cumplir con los acuerdos. Esto es, digamos, lo que la gente quiere saber, resultados de consultas previas a las comunidades, las iniciativas que tienen las agencias de gobierno para proteger el patrimonio cultural, el tipo de vinculación que tiene el personal en agencias del Estado, si son empleados públicos, si son empleados de carrera, si son personal que presta servicios. Esto es importante conocerlo porque de esa manera nos enteramos de cómo funciona el gobierno y de qué maneras están invirtiendo también los recursos y, muy importante y mencionado por muchísimos encuestados, el lobbying recibido por empresas privadas. Estos temas no se incluyen en la estandarización general, por supuesto, porque es una estandarización que trata de, primero, uniformar, digamos, lo que es la información con propósitos, como se ha mencionado, de comparabilidad, que en realidad en este tipo de información es más difuso todavía que en la información financiera. Pero además, esto nos permite ver unas críticas muy claras sobre el proceso de información social y ambiental visto desde la manera tradicional. Tradicional, entiéndase como la emisión de un informe, porque pues ahora ya se está hablando de que, por ejemplo, la información en Internet es mucho más interactiva. Publicar un informe ahí en Internet para que la persona vaya y lo busque, pues sí, se encuentra más fácil, por supuesto, que el físico, pero pues no necesariamente eso es un cambio en la rendición de cuentas dialógica. Entonces, esas críticas nos dicen que hay unos límites bien claros
de la unidireccionalidad de esa rendición de cuentas tradicional, porque además desde esa rendición de cuentas tradicional, pues hay un control a los afectados, hay un control a los stakeholders, la empresa es la que controla y la empresa es la que dice quiénes cuentan y cómo cuentan y de qué manera se les va a visibilizar. Y esto ha dado pie a que se diga, bueno, si el accountability tiene que ser dialógico, si la rendición de cuentas tiene que ser abierta, pues entonces veamos las bondades que tiene hoy en día mecanismos como las redes sociales, la web 2.0, que se ha denominado la accountability web. Se denomina la accountability web porque pues digamos que es un sistema entretejido que permite la interacción, la conversación, la controversia y que permite que de alguna manera esos otros también se empoderen, esos otros usuarios, y no haya unidireccionalidad en la información, sino que haya un flujo de comunicación y que las personas puedan acceder tanto a lo que dice la empresa, pero también a lo que dicen fuentes alternativas. Entonces, digamos que se ha hablado mucho de las potencialidades que tienen las redes sociales, la accountability web, para ampliar la participación, para ampliar el stakeholder engagement, porque permite interacción, porque a través de las redes sociales sabemos que no hay un control específico de lo que se publica, sino que todos en términos generales y con unas comillas bien marcadas, podemos publicar lo que queramos. Por ejemplo, hay que ver lo que pasó en el paro pasado, donde había una restricción muy clara en redes sociales de lo que se publicaba. Y esto también abre posibilidades de investigación sobre el alcance, porque se han mencionado mucho las potencialidades y se han mencionado mucho como las posibles ventajas, pero en realidad pues todavía no nos hemos metido de lleno a mirar qué pasa con las redes sociales y la contabilidad. La contabilidad ya trasciende las fronteras del informe, de esa manera formal, estructural, digamos, o estructurada más bien, y se mete también en estas otras posibilidades como las redes sociales, pero ¿qué implicaciones tiene que la información esté por allá en tantos lados? ¿Quién controla también ese tipo de información? ¿Qué calidad de información se entrega? Entonces, sin duda, se reconoce que hoy en día la accountability web, las redes sociales, por ejemplo, son plataformas que permiten de alguna forma, de alguna manera, favorecer la participación, o más bien la manera como las personas, como los usuarios, se conectan con la información, la manera como ellos se conectan con las organizaciones. ¿Es más fácil para ellos acceder? Sí, es cierto. De hecho, por ejemplo, los estudios en los últimos años han mencionado que la gente se entera más de las cosas por Facebook, por otro tipo de redes sociales, que pues por páginas web como tal. Entonces, sí, es cierto, hay un uso de redes sociales, se reconoce que a nivel corporativo, a nivel de las grandes empresas, se está haciendo uso de redes sociales para divulgar información, no solamente financiera, que además la financiera ya es reconocida por parte, por ejemplo, de la SEC en Estados Unidos se reconoce y se avala que las empresas utilicen Twitter para compartir información financiera. Y esto es plenamente válido, no tiene problema, pero a nivel no financiero, pues esto tiene digamos, unos alcances mucho más amplios. Parte del estudio de mi tesis, solo para mostrar ahí una cosita muy rápida de la tesis de doctorado, que quiso buscar qué estaba pasando con este tipo de información en redes sociales, pues allí encontramos que efectivamente sí las grandes empresas en la Alianza del Pacífico sobre todo están utilizando las redes sociales para divulgar información social y ambiental, sobre todo en algunos sectores sensibles, que esto está de acuerdo con lo que la literatura ya nos ha señalado sobre que las empresas de sectores sensibles medioambientalmente hablando, es decir, las que causan mayores impactos, las industrias de sectores extractivos y demás, pues ellas son las que más divulgan este tipo de información a manera también de legitimarse ante la sociedad. Entonces, nosotros encontramos que a nivel de la Alianza del Pacífico sí hay una gran divulgación de información social y ambiental y sobre todo en esos sectores. Sin embargo, pues no nos bastó solamente con mirar qué tanto se divulgaba y si ya se estaban utilizando estos canales para rendir cuentas, sino que también queríamos ver si efectivamente esto da un alcance dialógico a la gente. Si las redes sociales tienen ese potencial dialógico, pues venga, lo miramos. Y lo que nosotros hicimos fue empezar a leer publicación por publicación relacionada, por supuesto, con contabilidad social y ambiental y empezamos a mirar
qué interacción tenían este tipo de publicaciones, cómo se comportaban los usuarios con estas publicaciones, si la gente, por ejemplo, quería saber más o entraba, por ejemplo, en un diálogo, en una actividad dialógica con la organización. Y cuando esto pasaba, ¿qué ocurre con la organización? ¿La organización habla? ¿La organización responde? ¿O simplemente se dedica a postear y se acabó? Pues basados en otros estudios anteriores como el de Ether, Bonsoni, Radkai y Morshin y Schultz, nosotros encontramos que efectivamente la gran mayoría de información social y ambiental que se está divulgando por parte de estas organizaciones en redes sociales es comunicación de una sola vía, es decir, es trasladar el informe por pedazos a la red social, postearlo y no más. Quizás postearlo con un poquito más de color, con un poquito más de animación, quizás con otro formato. Bien, pero no entrega primero más información y no entra en una dinámica de diálogo con los grupos de interés. Solo el 5% de los posts que nosotros analizamos en Facebook tuvieron niveles de interacción, donde había una dinámica en el que la persona pregunta o controvierte y la empresa contesta y hasta que como que cesa la conversación alrededor, pero es una conversación muy animada por las dos partes. Muy poquitos. La gran mayoría estuvo aquí en el nivel 1, que no es para nada interactivo, o sea, ahí no hay ni siquiera un diálogo. Y esto se puede ver no de manera generalizada, sino en un caso específico. Hemos realizado un estudio con el profesor Mauricio Gómez, con el profesor Luis Fernando Valenzuela y con la profesora María Antonia García Benao, que estamos también ahí esperando como que pueda ver la luz. Y es un estudio que analizó las prácticas de una empresa en Latinoamérica, Vale, que es una minera brasilera, y el cuestionamiento que se hace al uso de las redes sociales como vehículos de accountability dialógico. ¿Qué ocurrió en el caso? De una manera global les cuento, o para las personas que no saben, pues les doy unas pinceladas. Vale, que es una minera brasilera, en 2015 tuvo una catástrofe grandísima porque tuvo un rompimiento de uno de sus diques y en el año 2019 volvió a ocurrir lo mismo con una característica especial, y es que en el año 2015 pues hubo unas afectaciones muy fuertes, por supuesto, a las especies, a la naturaleza, y en la catástrofe que se da en el año 2019, las afectaciones además fueron humanas. Entonces, en Minas Gerais hay una ruptura de una represa propiedad directa de esta empresa de Vale, que está situada en la localidad de Brumadinho, y tras esa ruptura hubo una descarga de 13 millones de metros cúbicos de lodo y desechos tóxicos. Esto, por supuesto, imagínense ustedes, pensemos lo que ocurre en Colombia con Hidroituango, pues tiene unas repercusiones y unos impactos gravísimos. Al menos hubo 247 muertos y 23 desaparecidos, y también hubo afectaciones a las especies nativas, a la fauna y demás. ¿Por qué tomamos este caso en consideración? Porque esta empresa en particular es muy activa en redes sociales. Esta empresa en particular, en sus informes de sostenibilidad, por ejemplo, decía que uno de los mecanismos de relacionamiento más fuerte que tenía con sus grupos de interés eran las redes sociales. Y decía que a través de las redes sociales, pues podía alimentarse de las expectativas, necesidades de información que tenía la gente, y que entonces este era el mecanismo más rápido por el cual la gente podía participar. Nosotros entonces, tras ver lo que había ocurrido en Vale, fuimos a observar qué ocurría con la divulgación, qué ocurría con esa rendición de cuentas que efectuaban ellos y cómo se comportaba la gente. Entonces, solamente para mostrarles algunas cosas. En cuanto al número de comentarios, sin duda, esto sí hizo que la gente tuviera un canal en el cual expresar su molestia. Cuando se hace público por parte de Vale la catástrofe a la que se había llegado, porque además, de acuerdo con los estudios y de acuerdo con lo que ha salido de flote, de información que ha salido a flote, se ha encontrado que esta era una catástrofe anunciada. Vale sabía que esto podía pasar porque ellos expandieron aún más la represa y se les estaba diciendo por parte de varios estudios, por parte de las autoridades ambientales: cuidado, 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 que esa represa está en malas condiciones, y ellos aún así hicieron la expansión. Por supuesto, esto detonó este problema. Cuando ellos hacen público
el evento en Facebook, miren ustedes lo que ocurre con el número de comentarios respecto a al comportamiento anterior y posterior del hecho. Evidentemente, el que la empresa lo haya hecho público en sus redes sociales hizo primero que la página de Vale en Facebook aumentara el número de seguidores de una forma abrupta, pero luego que el número de comentarios incrementara, pues miren ustedes, con esto se podrán dar cuenta. Es esa publicación específica en la que se hace público el evento, digo evento y no catástrofe porque aunque a los ojos de cualquier persona es una catástrofe, la manera como Vale la presenta no es como una catástrofe, es más como un accidente. Ocurrió un hecho externo, lejano, que nos pasó, sobre todo mucho más un hecho natural. Entonces, pues obviamente al haber presentado la información, la gente empieza a comentar. Pero, ¿qué es importante analizar aquí? Miren ustedes que en los siguientes días hay un bajonazo de comentarios. Se acabó el cuestionamiento, ya no ocurrió nada más. Los tipos de comentarios que se veían, pues acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la empresa, esto está en portugués, por supuesto, la empresa Vale mató, destruyó el medio ambiente, admítalo, incluso si usted dice que lo siente mucho, porque esa publicación donde se hace público el daño, pues es una publicación que está acompañada por una intervención o más bien como por un mensaje del CEO donde dice que lo siente mucho, lo que ha sucedido, que se siente triste. Sin embargo, no admiten la responsabilidad. Entonces, la gente le dice, la gente le empieza a postear a ellos, la gente sabía que había un problema, todo el mundo sabía que había un problema, ustedes sabían lo que iba a pasar y aún así siguieron adelante. El costo, las vidas, el costo ambiental, las vidas que están detrás de ello, esto no se puede reparar. Cuando nosotros analizamos lo que pasó, primero con los comentarios, ustedes observan la indignación de la gente, donde la gente les pide que asuman la responsabilidad. Pero ¿qué pasa con el cuestionamiento de la gente? Es un cuestionamiento efímero, efímero. Es un cuestionamiento que sí se hace en ese post en específico y luego en unos otros, pero nunca se mantiene, nunca se mantiene. Esto es un comportamiento bien claro también de lo que ocasionan las redes sociales con esa indignación. Hace una indignación de masa, pero muy rápido las masas se alejan y se van a otra cosa. O hay una indignación en redes, pero no hay una indignación que se traduzca, digamos, de manera real o una protesta de manera real. Entonces, lo que vimos es que, claro, los posts que tenían que ver con esta tragedia, donde la empresa daba cuenta de lo que había pasado, pues fueron todos comentados. Solo unos de esos comentarios recibieron alguna respuesta por parte de Vale y, por supuesto, las respuestas muy elusivas. Pero, ¿qué observamos? En la manera como se presenta la información, tanto en redes sociales como en sus informes de sostenibilidad, hay una dinámica de responsabilización. Postear información, publicar información por sí mismo no es rendir cuentas porque no se está asumiendo la responsabilidad, para nada. Ninguno de los posts explicó de manera detallada y clara lo que pasó en la catástrofe. Siempre eran muy elusivos. Siempre trataban de decir, bueno, si hubo un problema, estamos tratando de ayudar, por ejemplo, la palabra ayuda, ayudar a la gente que pues lamentablemente se afectó con esto. La rendición de cuentas que ellos hacían se basaba más que todo en acciones de compensación. ¿Cómo tratamos de ayudar a la gente? En términos de dinero, ¿cuánto le dimos? En términos de agua, ¿cuánta compramos? En términos de ropa, ¿cuánto? Pero en realidad, poco se decía sobre qué pasó con la organización, cuáles fueron las decisiones, cuáles fueron las acciones o omisiones que dieron lugar a este tipo de catástrofe. Esto nos lleva pues a entender que las redes sociales tienen una especie de potencial, pero que también reproducen, digamos, esta lógica neoliberal de las mismas estructuras, incluso de una forma como mucho más arraigada. Aquí no estamos viendo, o a través de estos estudios que hemos realizado, no vemos que haya rendición de cuentas o mejor rendición de cuentas o mejor comunicación y diálogo. En realidad no. Sí encontramos hiperinformación, pero la hiperinformación no necesariamente se traduce en menos opacidad, por eso es que el término de transparencia viene a ser como tan cuestionado en este caso por nosotros. Lo que vemos también es que hay una fugacidad de participación. Lo que Byung-Chul Han
denomina el enjambre digital. La gente va toda, corre en masa, entonces aparece la gente que quiere desahogarse y dice un poco de cosas y al siguiente día se acabó y se fueron a otra cosa y están en otro cuento. Esto no transforma la práctica empresarial, pero tampoco transforma el sentir y el pensar de las personas. A ver, perdón, que esto se fue como para atrás. Vale. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos muestra esto que hemos encontrado nosotros? Primero, pues que actualmente esas dinámicas de rendición de cuentas dialógica, pues la verdad es que están bastante limitadas y lo que encontramos en la práctica, en los estudios que hemos hecho, pero también en lo que vemos en el día a día en la información social y ambiental es que no hay una participación activa de los stakeholders. Lo que hay es dinámicas de no participación según esa escalera que les presentaba o de tokenismo, como de aparentar que la gente sí es tenida en cuenta, que es tomada en cuenta. ¿Qué necesitamos? Primero, comprender que la información social y ambiental es importante, por supuesto. Sí, los estándares dan o dieron un impulso, no hay que desconocerlo, pero necesitamos entender el contexto, las cosas que aquí serían relevantes para nuestros grupos de interés, para determinadas comunidades en donde están las empresas y causan conflictos socioambientales y rendir cuentas para ese contexto. Es decir, la empresa no puede pensar que descarga responsabilidad y que rinde cuentas porque utilizó el estándar GRI 406. Necesitamos que la empresa primero salga de allí y se involucre con la comunidad y al menos los deje hablar y los escuche verdaderamente y trate de darles respuesta. Eso sí sería una dinámica más dialógica. Que tengan una vinculación más amplia. Ahora, como para finalizar, si ustedes me preguntan si efectivamente esto es algo posible, por supuesto que es difícil. La lógica que se mantiene detrás de la producción de información, pues es una lógica en la que la empresa no está dispuesta a soltar. La empresa quiere permanecer con el poder y el poder también implica el discurso que se utiliza. Entonces, hasta tanto no se vea un cambio en la forma como las organizaciones quieren abrir esa participación, esa rendición de cuentas a los grupos de interés, hay que seguir confiando en lo que sería la contracontabilidad. Esa contabilidad producida, esos informes producidos por los otros, por las comunidades, por las ONG, por la prensa alternativa, esas otras cifras, esa otra información narrativa. Primero nos toca abrir, por supuesto, la percepción de lo que es contabilidad, reconocer que eso es contabilidad y empoderar además a estas comunidades, entregarles también las armas y decirles cuál es el sentido que tendría para ellas el uso de la información y de la contabilidad. Bueno, yo les agradezco mucho por su tiempo. Muchísimas gracias. Profe Marcela, como siempre, un gusto escucharte. Realmente es muy, muy interesante también la pasión y la convicción con la que cuentas toda esa experiencia investigativa que tienes. Por acá Diana Gutiérrez me escribió un mensaje y me pregunta, me hace esta pregunta pues para que te la comparta. Dice, ¿de qué manera se puede incentivar el interés frente a las discusiones sobre la información y rendición de cuentas en el escenario profesional? Pues nos ha señalado que se presenta con más frecuencia desde la academia o en la academia. Sí, sí, definitivamente. Muchas gracias a Diana. Un abrazo muy grande. Sí, estoy de acuerdo. Efectivamente, esto está como más arraigado todavía en el ámbito académico y en el ámbito profesional. Todavía estamos pendientes de que las empresas, primero, asuman que esta es una lógica contable y segundo, pues la tomen con mayor seriedad. Los mismos contables en el ámbito profesional como que todavía ven esto un poco como con algo de distancia y algunos con mofa, porque hay que decirlo, algunos piensan que esto no es contabilidad. Yo pienso que tenemos que empezar a hacer un trabajo de divulgación con los profesionales, con los colegas, con las empresas y con las comunidades, de manera tal que se exija más esta información, que se exija más la información contable, pero digamos mucho más encaminada a lo que necesitamos y que los profesionales de la contaduría entiendan sin duda alguna que estamos ante un diálogo de saberes necesario. Para sobrevivir también en esta profesión, también hablamos de la adaptación, pero es que la adaptación también
amerita entender el mundo de la vida en que nos encontramos y amerita responder a las necesidades de ese mundo en el que nos encontramos. Entonces, divulgar un poco más, hacerlo un poco más, digamos, cercano a ellos, pero sin duda es que la educación, nuestros estudiantes van a ser los futuros profesionales. Entonces, desde ahorita nosotros tenemos que empezar a envenenarlos a ellos, a envenenarles la mente, como dice el profe Mauricio, para que ellos salgan transformados, al menos en ese sentir y en esa necesidad de involucrarse en estos aspectos. Muchas gracias, profe. Marco Machado, el profe nos dice, excelente su disertación, estimada profesora Marcela, y admirable su avance intelectual. Dos inquietudes. Una, ¿podría existir rendición de cuentas sin formación del receptor, accounting, como sujeto activo y culto y autónomo? Esa es la primera pregunta. La segunda es, o si deseas... Bueno, gracias, pues podría empezar por ahí. Me parece que esa es una discusión muy valiosa, profe Marco, muchísimas gracias. Claro, una de las limitaciones que, por ejemplo, yo encuentro para la rendición de cuentas dialógica es que pues para llegar a acciones de entendimiento se requiere no solamente reconocer en el otro un interlocutor válido, sino que esta persona o este agente, esta organización, tenga la capacidad también de comprender de lo que se está hablando o de lo que está en el discurso y de poder interpelar. O si no, vamos a estar en un juego de quién tiene los mejores argumentos o quién habla mejor. Esto es un problema, sin duda. Y por eso me parece que ese accounting tiene que ser empoderado un poco más, si me permiten esa palabra. A ese accounting hay que entregarle herramientas. Primero, entregarle herramientas, hacerle la contabilidad más cercana, decirle que para él también es necesario entenderla, saberla, incorporarla. Y por supuesto, entender esas maneras en las que estos accountants también ejercen solicitudes de rendición de cuentas o ellos mismos producen información que contrarresta a las organizaciones. Profe, y la segunda pregunta es, ¿se está migrando del lugar del emisor con base en la teoría de la información, donde se habla de rendición de cuentas, hacia la comprensión o construcción de realidad para evitar así el ocultamiento del receptor? Abre paréntesis, especialmente cuando es antagonista. Efectivamente, bueno, importante aquí esa última parte como de la contracontabilidad, hacer visible lo que no es visible en este momento por el discurso organizacional, porque sin duda la teoría de la información, muy basada en la organización, el que emite la información, pues visibiliza unas cosas. Nosotros entendemos plenamente que el lenguaje sirve para denotar, para connotar, para ocultar. Y por eso es importante que hasta que no se den unos mecanismos de stakeholder engagement más activos por parte de los grupos de interés, sean los grupos de interés los que controviertan. Y nosotros, o nuestro papel, creo yo, como contables críticos, como académicos críticos, es visibilizar esas otras miradas y esos otros sentires de estas personas. Profe, tienes el micrófono silenciado. Ay, gracias, profe. Entonces dice Lina Sánchez, un tema apasionante y escenario de desarrollo próximo de la rendición de cuentas. ¿Cómo puede emplearse este auge para generar prácticas legitimadoras más allá de la validación a través de organismos estandarizadores? ¿Quién se encarga de la verificación y revelación plena de la información proporcionada? Sí, evidentemente estamos ante un potencial grande para empoderar a las audiencias, a los grupos de interés. Entonces, profe Lina, yo pienso que uno de los problemas que tenemos es que como esto está como empezando a entrar en la cabeza, tanto de la gente como de las organizaciones, nos toca empezar a estudiar cuál es la calidad de esta información que se está propagando, por ejemplo, por otros medios. Sí es importante hacer estos estudios porque una cosa es ver qué tanto divulgan. Por ejemplo, yo permanecí ahí y aunque miré los contenidos, por supuesto, esto es lo que tenemos que empezar a investigar un poco más. ¿Qué es lo que se divulga? Porque eso no está controlado. La información financiera sí permanece controlada, supervisada por algunos organismos, pero la no financiera y el uso de este tipo de plataformas, de redes sociales y demás,
pues no se estudia, no se analiza, no se controla, no se verifica de la misma forma. Entonces ahí hay como todavía un vacío. Digamos que tenemos una brecha de investigación muy fuerte, también para el uso que se le da a las redes sociales por parte de las comunidades, también para que tratemos de construir otras narrativas, hay que empezar a explorar qué es lo que están diciendo ellos, cómo lo dicen, si utilizan o no categorías de cálculo, si tienen o no, digamos, eso inserto en lo que ellos piensan que es rendición de cuentas. Todas estas cosas nos toca empezar a estudiarlas porque todavía no se han estudiado a profundidad, no se conocen más que a través de la intuición, digámoslo así. Profe, Alicia Patricia Duque Sánchez nos dice, felicitaciones a la profesora Marcela Suárez por tan importante exposición. Considero que la academia es un stakeholder muy importante. ¿Cómo podemos participar más de manera contundente? Súper importante, muchas gracias. Bueno, muchas veces cuando se está hablando, por ejemplo, de este tipo de información y información financiera, lo que dirían muchos es, hombre, pues estas organizaciones emisoras tienen unos procesos de participación. Sí, vimos, por ejemplo, que el GRI hace muchos años que no hace un ejercicio de estos y cuando lo hizo, pues la cuestión fue bien limitada. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pienso yo que la manera de meternos más en estas lógicas es primero enterándonos mejor de lo que es información social y ambiental, de cuáles son esas perspectivas, viéndolo también desde una perspectiva crítica y teniendo cuidado de no creernos o como no tragarnos la idea inicial de que esta información ya va a solucionar los problemas o que la sostenibilidad es pues la panacea, sino que lo veamos con lente crítico, pero que tratemos de pensar cómo desde la academia nosotros tenemos que reconfigurar también nuestro pensamiento. Primero, para dar respuesta ya no solo a los proveedores de capital, sino a la gente, a la sociedad. Y luego, ¿cuáles son esos mecanismos, esa información? ¿Cómo definir acciones que sean materiales para la gente y cómo informarlas? Y esto sin duda sí reclama que como académicos de la contabilidad, también nosotros entremos en ese diálogo de saberes con otros. Que, por ejemplo, metamos la educación ambiental aquí, o sea, que nosotros la sumamos y que empecemos a dialogar con otras prácticas y saberes, saber si podemos como hacer un trabajo conjunto, porque claro, si nos quedamos en el academicismo, pero no entendemos que hay unas limitaciones desde lo que hemos hecho en la información tradicional, pues no vamos a llegar a esas otras personas que son quizás las que necesitan más herramientas en este momento para dar su voz. Muchísimas gracias, profe. Tenemos otras dos preguntas, pero quiero recordarles que si desean que les activen los micrófonos en el icono de reacciones, pueden levantar la mano también para que conversemos aquí con la profe Marcela. Luis Beltrán nos dice, ¿seguimos anclados bajo el paradigma de la utilidad de la información o se piensa que hay un giro o cambio de paradigma desde lo dialógico? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Yo pienso que aunque se manifiesta por parte de estos organismos que emiten información o que emiten, no, que emiten los estándares de información social y ambiental, que hay como un giro en la rendición de cuentas, que hay una nueva mirada y sí, de alguna manera hay una apertura organizacional, pues esto todavía no nos está demostrando que hay un giro en el sentido de, por ejemplo, la interpelación con el otro y de reconocer que hay que rendir cuentas a los demás y que esto implica una obligación, una responsabilidad. A mí me parece que todavía, incluso desde los estudios de contabilidad social y ambiental, pues hay una corriente muy mainstream. Y esa corriente mainstream pues nos dice que esta información sirve también para los inversores, de acuerdo con ello, pero no nos está dando las herramientas de diálogo que necesitamos. O sea, estamos como trasladando marcos de comprensión de lo que venía de la información financiera a la información no financiera. Incluso muchos contables todavía solicitan como que eso se les traduzca en términos financieros, porque si no, para ellos esto no es contabilidad. Entonces, hay que romper un poquito esos marcos, hay que trasladarnos un poquito. Y si esto sí amerita que pensemos más
porque la situación todavía da para que exploremos qué se puede hacer. Digamos que las respuestas no están, pero lo que sí sabemos es que hay que trabajar un poco más en la construcción de una dinámica dialógica de verdad con los stakeholders. La profesora Ruth Patiño, dice Alejandra Patiño, perdón. Profesora Marcela, excelente visión desde lo dialógico. Yo quisiera saber las líneas futuras de investigación, además de los trabajos que comentas que están en proceso. Gracias. Profe Alejandra, un abrazo muy grande y muchas gracias por la pregunta. Sí, en este campo, en este ámbito hay como muchas líneas de investigación abiertas porque como es un campo incipiente, por ejemplo, el tema del análisis de la información social y ambiental en otros medios, por ejemplo, una de las que a mí me ha llamado más la atención y que creo que es importante abordar es sin duda el tema de la calidad de la información que se publica bajo este tipo de plataformas. Entonces, esa es una línea bien importante. Otra línea que, por ejemplo, se puede desprender de este tipo de estudios es qué pasa con los grupos de interés y la manera como ellos reaccionan ante este tipo de publicaciones. Entonces, hay que analizar la contraparte. Porque sin duda, por ejemplo, yo les hablaba de esa incapacidad de la organización de responsabilizarse, pero con el caso del que les hablé, también queda en entredicho el potencial político de los stakeholders. O sea, ¿qué es lo que hace el stakeholder y cómo se empodera o cómo está pidiendo también a las organizaciones que rindan cuentas? ¿Cuáles son las dinámicas que hay desde la contraparte? Entonces, esa es otra línea de investigación. Y sin duda, por supuesto, la línea de investigación en contracontabilidad que el profe Mauricio ayer señalaba como que últimamente está tomando auge en Colombia y sí, teniendo en cuenta toda la conflictividad que hay, los conflictos socioambientales que ocurren en nuestro país, pues esta es una línea que necesita ser también más visibilizada y trabajarle un poco más a esto desde la contabilidad crítica.